La chispa de un cohete. Dana Nanami tenía casi 5 años, pero su mundo ya giraba en torno a la velocidad. No por los karts de carreras ni por los aviones, sino por su perro, Kiko, un beagle incansable que la arrastraba por el parque. Para Dana, esa pequeña ráfaga de movimiento era pura adrenalina. Era un día brillante, no mucho antes de su cumpleaños de San Valentín, cuando su madre la llevó a hacer recados a través de una de las calles más concurridas del distrito comercial. Dana iba de la mano, parloteando sobre la nueva película de héroes y cómo el traje del protagonista le recordaba la chaqueta verde que su abuela le había hecho, una con un par de orejas de conejo un poco tontas. De repente, un chirrido agudo rasgó el aire. Una distracción momentánea de un conductor hizo que un sedán negro girara bruscamente, invadiendo la acera. No fue a gran velocidad, pero fue demasiado rápido para que la anciana, que salía de una panadería, pudiera reaccionar. El coche se dirigía directamente hacia ella, su impacto inminente. La madre de Dana gritó, intentando tirar de su hija hacia atrás, pero la pequeña Dana sintió algo más que miedo. Sintió una presión inmensa naciendo desde el centro de su pecho, como si un muelle gigante se hubiese tensado hasta su límite. Instintivamente, extendió sus manitas hacia el peligro. Lo que sucedió fue un caos controlado. La energía acumulada, el don que no sabía que tenía, se liberó con un boom sordo. No fue una explosión destructiva, sino una propulsión de choque concentrada. Dana no golpeó el coche. La onda de choque invisible de su cuerpo lo hizo. El sedán se detuvo en seco, sus llantas chirriando contra el asfalto. Pero Dana no se quedó allí. La fuerza que había liberado la había disparado hacia el aire. Por un segundo, fue una pequeña figura que se elevaba por encima de los edificios, su chaqueta de orejas de conejo ondeando. Cayó, no sobre el duro cemento, sino en el techo blando del sedán ahora detenido, que se abolló ligeramente bajo su peso. Estaba aturdida, pero completamente ilesa. La anciana, que se había quedado congelada, observó a la niña en el techo del coche, a escasos centímetros de donde pudo haber muerto. Se acercó a Dana, temblando, y la tomó en sus brazos. «Me salvaste, pequeña. Eres una niña milagro», susurró la mujer, con lágrimas en los ojos. En medio de las sirenas y los gritos de la multitud, Dana miró hacia el cielo abierto. Sintió el residuo del poder en sus manos, la emoción del despegue, la inmensidad del horizonte que había visto desde arriba. Su madre la abrazó con una mezcla de horror y alivio. Pero en ese momento, Dana no sintió miedo. Sintió un propósito. A los 5 años, con el sabor del cielo en la boca y el conocimiento de haber salvado una vida, Dana Nanami supo exactamente qué quería ser. No quería ser solo rápida. Quería ser un cohete, una fuerza que se eleva para proteger a los que están en el suelo. Su camino como la futura heroína Rocket había comenzado con un impacto, y solo iba a ir hacia arriba a partir de ahí. Este es el prólogo de la historia. Espero que le interese. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, pero en la casa de los Nanami, el silencio habitual del domingo fue destrozado por un estruendo metálico que hizo vibrar los cimientos. Segundos después, un grito agudo de preocupación resonó desde la calle. «Dana-chan». La señora Nanami, Kazuya, salió corriendo, su corazón latiéndole a 1000 por hora. Su esposo, Hiroshi, ya estaba unos pasos por delante, su rostro pálido de angustia. Cuando llegaron a la calle, la escena era digna de un cómic. Su sedán negro, aparcado impecablemente hacía solo una hora, tenía el techo hundido y abollado, como si un meteorito de tamaño mediano lo hubiera impactado. Y justo en el centro del cráter metálico, sentada con las piernas cruzadas y el ceño fruncido en un adorable puchero, estaba su hija, Dana, de 5 años. Llevaba su chaquetilla verde favorita con orejas de conejo, el pelo oscuro ligeramente alborotado y una expresión de asombro aún en sus ojos grandes y redondos. Una pelota de goma, olvidada, rebotaba lentamente por la acera. Unas pocas personas se habían asomado desde las casas vecinas, algunas con los ojos como platos, otras con cámaras de sus móviles ya encendidas. Un joven que trabajaba en la panadería de la esquina dejó caer una bandeja de bollos. «Dana, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Kazuha se precipitó hacia el coche, pero Hiroshi la detuvo suavemente. La niña no parecía herida, pero el techo del coche. Dana parpadeó, y sus ojos se encontraron con los de sus padres. «Papi, mami, la pelota se fue muy alto y griega. Y yo la alcancé». Señaló la pelota que ahora rodaba por el suelo. Luego, miró el coche con una mezcla de confusión y una pizca de orgullo infantil. El coche no se movía.
Hiroshi y Kazuha intercambiaron una mirada de incredulidad. Había sucedido. El Kirk de Dana. Y había sido explosivo. Horas más tarde, la pequeña Dana, todavía con su chaquetilla verde, estaba sentada en un taburete acolchado en el consultorio del Dr. Tsubasa, el especialista en quirks de la ciudad. El olor a desinfectante era suave, y las paredes estaban adornadas con dibujos coloridos. El doctor, un hombre calvo y amable con gafas redondas, revisaba unas radiografías en una pantalla luminosa. Bueno, Dana-chan, dijo el doctor Tsubasa con una sonrisa tranquilizadora, mientras le ofrecía una piruleta. Parece que tienes un don muy especial. Eres una niña muy fuerte. Kazuha y Hiroshi estaban sentados al otro lado del escritorio, sus nervios a flor de piel. Doctor, ¿qué cree que ha pasado exactamente? El techo de nuestro coche, ¿y Dana estaba encima?, preguntó Hiroshi, frotándose la sien. El doctor Tsubasa ajustó sus gafas. Según los informes de sus padres, Dana-chan intentó alcanzar una pelota. Su deseo de alcanzarla fue tan intenso que, aparentemente, su cuerpo reaccionó de una manera singular. Las radiografías no muestran ninguna anomalía ósea, lo cual es increíble dada la fuerza del impacto. Miró a Dana, que ya había abierto la piruleta y miraba los dibujos de la pared. Dana, cuando quisiste atrapar la pelota, ¿qué sentiste? La niña lamió su piruleta. Sentí como si quisiera ir súper rápido. Y luego, ¡pum! Y ya estaba arriba. Hizo un gesto con las manos. El doctor asintió. Interesante. Mis colegas y yo hemos revisado los datos. Creemos que el Kirk de Dana, que hemos denominado provisionalmente bala de cañón o canon balla, le permite a su cuerpo acumular y liberar energía cinética. Es decir, puede convertirse en una especie de proyectil humano. Cuando activó su don por primera vez, la energía la propulsó con una fuerza considerable. Kazuha se llevó una mano a la boca. Un proyectil, eso significa que cada vez que lo use, causará ese tipo de daño. No necesariamente, explicó el doctor. El primer despertar de un Kirk a menudo es incontrolado y excesivo. Es como un motor nuevo que arranca a toda potencia. Con entrenamiento y madurez, Dan aprenderá a modular esa energía. A controlar la fuerza, la dirección, su cuerpo es increíblemente resistente para soportar tales impactos, lo cual es parte integral de su don. No es solo generar fuerza, sino también soportarla. Hiroshi miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Entonces, ¿necesitará entrenamiento especial? Por supuesto. En unos años, cuando sea un poco mayor, la recomendaremos para programas de desarrollo de quirks. Es un don poderoso, con gran potencial. Pero también conlleva grandes responsabilidades y la necesidad de un control preciso. El doctor Tsubasa le guiñó un ojo a Dana. Imagina poder saltar súper alto, o correr más rápido que nadie. Serás una heroína increíble, Dana-chan. Dana sonrió, sus ojos brillando al imaginarse volando por el cielo, persiguiendo balones gigantes. Quiero ser una heroína. Los años pasaron volando. La anécdota del coche abollado se convirtió en una leyenda familiar, contada con una mezcla de humor y asombro. Dana Nanami creció, y con ella, su Kirk Cannonball. Ya no era la niña que destruía techos de coches por accidente. Había aprendido a canalizar su energía. Podía saltar edificios de un solo impulso, impulsarse a velocidades asombrosas en distancias cortas, y sus caídas, aunque aún poderosas, eran controladas. La fase del proyectil incontrolado dio paso a la bala de precisión, aunque la bala destructora seguía siendo una opción si la situación lo ameritaba. Sus padres, inicialmente asustados, se habían convertido en sus mayores apoyos, ayudándola a encontrar instructores y dojos donde pudiera entrenar de forma segura. A los 14 años, Dana Nanami era una adolescente fuerte, atlética y con una determinación inquebrantable. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos aún albergaban las chispas de la niña que quiso alcanzar la pelota. Ahora, ese deseo de alcanzar era el deseo de alcanzar sus sueños. En un gimnasio moderno, el sudor perlaba su frente mientras corría en una caminadora de alta velocidad. Los músculos de sus piernas se tensaban y relajaban con cada zancada, reflejando años de disciplina. Miraba al frente, a la pantalla que mostraba su velocidad y distancia. No estaba entrenando solo para estar en forma, estaba entrenando para su futuro. Para ser una heroína. Una sonrisa amplia y llena de confianza se dibujó en sus labios.
No era la sonrisa inocente de la niña de 5 años, sino la sonrisa de alguien que conocía su poder y su propósito. La sonrisa de Roquette. Sabía que el camino sería difícil, pero cada gota de sudor, cada músculo dolorido, la acercaba un paso más a su destino. El mundo estaba esperando una nueva heroína, y Dana Nanami estaba lista para lanzarse. El último timbre de la secundaria Musutafu sonó como una liberación. Los pasillos se llenaron al instante con el murmullo de las voces adolescentes, el arrastrar de mochilas y la prisa por escapar de las aulas. Dana Nanami suspiró, recogiendo sus libros de la mesa. Otro día más de clases había terminado, y la energía acumulada en sus músculos pedía a gritos ser liberada. Nanami-chan. ¿Vienes al centro comercial? Su amiga, Yuki, con su cabello corto y vivaz, la esperaba en la puerta del aula. Dana sonrió, ajustándose la mochila. Hoy no puedo, Yuki. Tengo que ir a casa. Mi mamá me pidió que la ayudara con unas cosas. Era una verdad a medias. La ayuda a su madre a menudo implicaba unas cuantas horas de entrenamiento secreto en el patio trasero, practicando saltos que le elevaban por encima del techo de la casa. ¡Qué pena! La próxima vez, entonces. Yuki se despidió con la mano y se unió a otro grupo de chicas. Dana salió del edificio, el sol de la tarde bañando el campus con una luz dorada. El camino a casa era su momento de reflexión. Pensaba en los ejercicios de agilidad, en cómo podría mejorar sus despegues para ser aún más discreta, en las pruebas de ingreso de UA que se acercaban inexorablemente. La escuela era importante, claro, pero su verdadera vocación latía con cada impulso de su Kirk. Caminaba por una calle comercial bulliciosa, el sonido de los coches y las conversaciones ahogando sus pensamientos, cuando un grito abrupto la sacó de su ensimismamiento. ¡Quieto! Dame todo lo que tengas. Dana giró la cabeza. A unos metros de distancia, en la entrada de una pequeña tienda de conveniencia, un hombre fornido con una gorra baja y una navaja brillante amenazaba a la dependienta, una mujer mayor de rostro pálido. La mujer temblaba, sus manos alzadas. Los transeúntes se detuvieron, algunos congelados por el miedo, otros ya sacando sus móviles para grabar o llamar a la policía. Pero Dana sabía que la policía tardaría unos minutos, y la navaja del hombre estaba peligrosamente cerca. Su corazón dio un vuelco. Se suponía que no debía usar su Kirk en público, ni siquiera para actos heroicos. El control era clave. El anonimato, crucial. Aún no era una heroína profesional. Pero el miedo en los ojos de la dependiente era algo que no podía ignorar. Sus ojos escanearon el entorno en una fracción de segundo. Una caja de cartón grande y vacía, desechada por una tienda de ropa cercana, estaba apoyada contra una pared a unos 3 metros del asaltante. En ese instante, Dana tomó una decisión. Con un movimiento apenas perceptible, activó su Kirk. No a máxima potencia, solo lo suficiente. Sus piernas se flexionaron, el suelo bajo sus pies apenas cediendo en una minúscula vibración. Impulsó su cuerpo hacia la caja con una velocidad que la vista humana promedio difícilmente podía seguir. El aire crujió a su alrededor. En menos de un segundo, Dan había pateado la caja de cartón con la punta de su pie. La caja, transformada por el impulso, salió disparada hacia el asaltante como un proyectil inofensivo pero sorpresivo. ¡Qué demonios! El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar. La caja impactó en su rostro con una fuerza contundente, no suficiente para herirlo gravemente, pero sí para desequilibrarlo por completo. Soltó la navaja con un grito de sorpresa y cayó de espaldas, aturdido. Dana ya estaba de vuelta en su posición original, respirando ligeramente acelerada, como si solo hubiera estado observando. Nadie la había visto moverse. Todo había ocurrido demasiado rápido. La dependienta, al ver al asaltante en el suelo, reaccionó. Llamen a la policía. Rápido. Los transeúntes salieron de su estupor. Algunos corrieron a ayudar a la dependienta, otros ya estaban al teléfono. Dana se mezcló entre la multitud, su corazón aún latiéndole con fuerza, una mezcla de adrenalina y la satisfacción de haber actuado. Había sido un destello en la sombra. Un acto de heroísmo anónimo. Continuó su camino a casa, intentando disimular su ritmo cardíaco. Al pasar frente a una tienda de electrónica, la fila de televisores encendidos en el escaparate captó su atención. Las noticias. Un reportero hablaba con urgencia. Y el incidente del villano de lodo en el centro de la ciudad ha sido finalmente controlado gracias a la intervención oportuna del héroe número 1, All Might. Las imágenes mostraban caos.
edificios dañados, una calle repleta de escombros y, en el centro, un villano gelatinoso y repugnante que ahora estaba contenido por los equipos de emergencia. Pero lo que realmente la hizo detenerse fue el enfoque en dos figuras jóvenes. Un chico, de su edad un poco mayor, con cabello puntiagudo y rubio ceniza, estaba siendo interrogado. Su expresión era de furia y frustración, y un par de policías intentaban tranquilizarlo. Las palabras del reportero flotaron en el aire. Un estudiante que aparentemente fue tomado como rehén por el villano y cuyo quirk explosivo causó daños adicionales durante la confrontación. El chico rubio, a pesar de su actitud iracunda, tenía una mirada de determinación en sus ojos. Parecía furioso, no solo por el incidente, sino por algo más profundo. Luego, la cámara cambió a la figura imponente de Olmiguet. Su sonrisa inquebrantable, su aura de invencibilidad, todo lo que representaba un héroe para Dana. Había salvado el día, una vez más. Dana observó, sus pensamientos volando. El chico explosivo, un rehén que intentó defenderse con su kirk. No parecía el típico damisela en apuros. Y Olmiguet, el símbolo de la paz. Era la encarnación de todo lo que ella quería ser. Una punzada de algo que no pudo identificar la atravesó. Tal vez admiración por el chico, a pesar de las circunstancias. O tal vez la realización de que, aunque ella había actuado en la sombra, había otros que se atrevían a brillar, incluso en medio del peligro y la crítica. El incidente del villano de lodo y la aparición del misterioso chico explosivo serían tema de conversación por semanas. Pero para Dana, se convirtió en algo más. Una confirmación. Un recordatorio de que el mundo necesitaba héroes. Y que ella, Dana Nanami, estaba en el camino correcto para convertirse en uno. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados, mientras ella reanudaba su camino a casa, con la imagen de Olmiguet y el chico explosivo grabada en su mente. Su propio destello en la sombra le recordó que, para ser un héroe, a veces había que arriesgarse a ser visto. El zumbido monótono de los ventiladores del aula era el único sonido que competía con los garabatos de los lapiceros y el esporádico murmullo de los estudiantes. Dana Nanami apoyaba su barbilla en la mano, sus ojos fijos en el reloj de pared que parecía avanzar a paso de tortuga. La lección de historia antigua sobre las dinastías feudales de Japón se sentía hoy particularmente densa. Un bostezo disimulado se escapó de sus labios. La energía que bullía en su interior contrastaba con la quietud forzada del aula. Anhelaba la acción, el movimiento, el desafío. Finalmente, el profesor Tanaka, un hombre de mediana edad con gafas resbaladizas y una voz pausada, se aclaró la garganta. Bien, jóvenes, es hora de hablar de sus futuros. Un coro de murmullos se extendió por el aula. El profesor sonrió, alzando una pila de formularios. Hoy les entregaré los impresos para indicar sus preferencias de carrera. Sé que algunos de ustedes ya lo tienen muy claro. Su mirada se detuvo brevemente en Dana, quien se enderezó ligeramente, y en otros estudiantes conocidos por sus quirks. Profesor. La voz de un chico en la primera fila resonó con entusiasmo. Yo quiero ir a UA. Como si fuera una señal, el aula estalló en exclamaciones. Yo también. UA es la única opción. Seré un héroe profesional. Todos a UA. Dana sonrió para sí misma. Sabía que la mayoría lo decía con la ligereza de un sueño infantil, pero también sabía que algunos, como ella, lo sentían en lo más profundo de su ser. Para ella, no era una simple preferencia, era un destino. Tomó el formulario que le ofreció el profesor, y sus ojos se posaron directamente en el recuadro que decía UA High School. No había duda. Después de clases, Dana y Yuki caminaban hacia la estación de tren, el aire de la tarde más fresco y vibrante que el de la secundaria. ¿En serio, Dana-chan? Yuki la miró con una mezcla de admiración y un toque de incredulidad. ¿Ah? Eso es muy ambicioso. Dana se encogió de hombros, aunque por dentro sentía una punzada de nerviosismo. Lo sé, pero, es lo que quiero. Es lo que siempre he querido. Bueno, te deseo mucha suerte. Yo supongo que iré a la Academia de Artes de Musutafu. No tengo un kit de combate, ¿sabes? Y dibujar es lo mío. Yuki esbozó una sonrisa. Oye, ¿te apetece ir al cine? Estrenan la nueva película del héroe cósmico. Dana lo pensó un momento. Un pequeño desvío de su rutina de entrenamiento no le haría daño. Además, ver a los héroes en acción, aunque fuera en la pantalla grande, siempre encendía su espíritu. Claro. Suena bien. La sala de cine estaba a rebosar.
Las luces se apagaron, y la gigantesca pantalla cobró vida con explosiones, edificios colapsando y el héroe cósmico, con su armadura brillante y sus poderes estelares, salvando el día con un dramático plus ultra. Dana se encontró al borde de su asiento, inmersa en la fantasía. Cada vez que veía a un héroe en acción, sentía una conexión profunda. No era solo la fuerza o los quirks espectaculares. Era la determinación en sus ojos, la forma en que se negaban a rendirse, el compromiso inquebrantable de proteger a los demás. Salieron del cine bajo el manto de la noche, las calles de Musutafu ahora iluminadas por los neones de los edificios y los faros de los coches. Esa explosión final fue increíble, exclamó Yuki, aún contagiada por la emoción. Sí, respondió Dana, aunque su mente ya divagaba, comparando la ficción con la realidad. Recordaba el incidente del villano de lodo, el chico explosivo y la imponente figura de Olmigut. Esa había sido la realidad. El cine era un recordatorio de lo que inspiraba. La casa estaba en silencio. Sus padres ya dormían. Se dirigió directamente a su habitación, su mente aún zumbando con las imágenes del día. El formulario de A, el héroe cósmico, el recuerdo del asalto que había detenido en la sombra. Se miró en el espejo de cuerpo entero que colgaba de su armario. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando su figura en un suave resplandor plateado. Se veía a sí misma, una chica de 14 años, de cabello oscuro, vestida con su pijama. Pero no era eso lo que su mente le mostraba. En el reflejo, por un momento, se vio de otra manera. Se vio con un traje de heroína, no el que existía ahora, sino uno que encajaba perfectamente con su Kirk. Un traje que gritaba velocidad, impacto, resistencia. Imaginó su cabello al viento mientras se lanzaba, no solo para alcanzar una pelota, sino para alcanzar a un villano, para salvar a alguien. Sus ojos, en el reflejo, no eran los de un estudiante aburrido en clase, ni los de un espectador en el cine. Eran los ojos de una heroína. Ojos llenos de determinación, de coraje, de la inquebrantable voluntad de proteger. Esa era la imagen que quería proyectar, la persona en la que quería convertirse. Rocket, murmuró para sí misma, probando el nombre. Un nombre que resonaba con el poder de su Kirk, con la trayectoria imparable que quería tomar. El espejo devolvía su propia imagen, pero Dana veía mucho más. Veía el futuro, un futuro en el que ella no solo presenciaba la leyenda, sino que se convertía en una parte intrínseca de ella. La prueba de OA era solo el primer paso. Se durmió esa noche con la imagen de su yo heroico grabada en su mente, más vívida que cualquier película. La aspiración había echado raíces profundas, y estaba lista para florecer.